so bad. Colorín colorado, el cuento que yo cuento se ha acabado. La caja de cuentos, cuentos de la lluvia. Las taciturnas nubes se amontonan sobre la oscura linde del bosque. No salgas, hijo mío. Las palmeras alineadas en el borde del lago revuelven sus cabezas contra el cielo lúgubre. Los grajos de alas tiznadas se callan en las ramas de los tamarindos y una oscuridad creciente invade la orilla oriental del río. Atada a la acera, nuestra vaca muge ruidosamente. Espera aquí, hijo mío, hasta que la haya llevado al establo. Los hombres se precipitan en los prados inundados para recoger los peces que saltaron de los estanques desbordados. Los arroyuelos del agua, de la lluvia, corren por los estrechos senderos como esos niños traviesos que disfrutan escapando de su madre. Escucha, alguien llama al barquero del vado. Oh, hijo mío, se ha hecho ya de noche y no se puede cruzar el lago. Se diría que el cielo galopa rápidamente sobre la lluvia enloquecida, las aguas del río rugen impacientes y las mujeres han vuelto precipitadamente del Ganges con sus cántaras llenas. Hay que preparar las lámparas para la noche. No salgas, hijo mío. El camino del mercado está desierto, el sendero junto al río resbaladizo, el viento ruge y se debate entre las cañas de bambú como una alimaña cogida en una red. Día de lluvia de Rabindranath Tagore. Y aunque hinduista, pues nada vegano. Hola, hola. Buenas lunas. Esta es la caja de cuentos. Un día 27 de marzo, 28 del 2015. Transmitiendo desde las finanzas locales. Cuentan que hace muchos años, cuando vivían nuestros antepasados, se oían los rumores que se hundiría la tierra y que solo quedaría pura agua, y que entonces un señor se puso a pensar cómo se salvaría, porque él no quería morir. Entonces empezó a labrar una canoa que duró un mes para terminarla. Con la lluvia empezó la creciente del agua, y él empezó a echar en la canoa cosas para comer, así como distintos animales, pájaros y un perro. Dicen que todo se perdió, casas, murió la gente que vivía en todo el mundo y que la creciente duró varios días, pero poco a poco fue bajando hasta que se secó y la canoa fue quedando encima de la tierra y que el hombre no se animaba a salir para tentar la tierra para saber si estaba dura. Entonces pensó: mandar al animal más liviano para que no pudiera hundirse, y eligió al tildillo por más liviano y patas secas. Pero al bajarse se resbaló y se lastimó una pierna, que desde entonces así quedó, que camina por las orillas del río o arroyo, chequeando,
porque fue el animalito que probó la tierra si estaba dura, y que el hombre siguió planeando que no se le hacía bien como había quedado la tierra plana o sin cerros, y entonces de la canoa mandó a un chijacate para que con sus alas cortantes fuera a machetear la tierra formando cerros, y así lo hizo, y así fue como se formaron los cerros. Una vez que ya estaba todo listo, soltó todos los animales para que volviesen a vivir en el nuevo mundo, y él se puso a vivir con su perro y construyó su propia casa. El hombre se iba a trabajar y el perro se quedaba cuidando la casa, y cuando el señor llegaba ya había tortillas, y el señor pensaba que quien hacía las tortillas. Y así pasó un largo tiempo. El señor un día se hizo como si se hubiera ido de el trabajo, pero se quedó espiando quién llegaba a hacer las tortillas. Y que entonces el perro se estiró y bostezó, y miró para todos lados, se quitó los cueros y se convirtió en una mujer y se puso a tortear. En ese momento salió el señor, agarró el cuero del perro que se había quitado y lo metió debajo del comal donde se estaba ardiendo. La mujer se quedó triste y llorando por lo que había hecho el hombre. Entonces el hombre le dijo: tú serás mi compañera o mujer, y así formaremos una familia. Y cuentan que ancina se formaron las nuevas familias de esa pareja, y así se iniciaba la vida de este nuevo mundo. De Yakax Yum Dugu Divir. Cuento traducido del tepehuana, escrito por Mauro Alejandro Muñoz Rafael, un niño de 9 años en una comunidad oaxacori en Nayarit. Solo 2 americanos paraban en el hotel. No conocían a ninguna de las personas que subían o bajaban por las escaleras hacia y desde sus habitaciones. La suya estaba en el segundo piso, frente al mar y al monumento de la guerra, en el jardín público de grandes palmeras y verdes bancos. Cuando hacía buen tiempo, no faltaba algún pintor con su caballete, y a los artistas les gustaban aquellos árboles y los brillantes colores de los hoteles situados frente al mar. Los italianos venían de lejos para contemplar el monumento a la guerra, hecho de bronce que resplandecía bajo la lluvia. El agua se deslizaba por las palmeras y formaba charcos en los senderos de piedra. Las olas se rompían en una larga línea y el mar se retiraba de la playa para regresar y volver a romperse bajo la lluvia. Los automóviles se alejaron de la plaza donde estaba el monumento. Del otro lado, a la entrada de un café, un mozo estaba contemplando el lugar ahora solitario. La dama americana lo observó todo desde la ventana. En el suelo, a la derecha, un gato se había acurrucado bajo uno de los bancos verdes. Trataba de achicarse todo lo posible para evitar las gotas de agua que caían a los lados de su refugio. El gato tenía que estar a la derecha. Tal vez pudiese acercarse protegida por los aleros. Mientras tanto, un paraguas se abrió detrás. Voy a buscar a ese gatito, dijo ella. Iré yo si quieres, se ofreció su marido desde la cama. No, voy yo. El pobre menino se ha acurrucado bajo el banco para no mojarse. Pobrecito. El hombre continuó leyendo, apoyado en 2 almohadas al pie de la cama. No te mojes, le advirtió. La mujer bajó y el dueño del hotel se levantó y le hizo una reverencia cuando ella pasó delante de su oficina, que tenía el escritorio al fondo. El propietario era un hombre viejo y muy alto. Il piove, expresó la americana. El dueño del hotel le resultaba simpático. Sí, señorita, bruto tempo. Es un tiempo muy malo. Cuando la americana pasó frente a la oficina, el patrón se inclinó desde su escritorio.
Ella experimentó una rara sensación. Se quedó detrás del escritorio, al fondo de la oscura habitación. A la mujer le gustaba la seriedad con que se recibía cualquier queja, le gustaba su dignidad y su manera de servirla y de desempeñar su papel de hotelero, le gustaba su rostro viejo y triste y sus manos grandes. Estaba pensando en aquello cuando abrió la puerta y asomó la cabeza. La lluvia había arreciado, un hombre con su impermeable cruzó la plaza vacía y entró en el café. El gato tenía que estar a la derecha, tal vez pudiese acercarse protegida por los aleros. Mientras tanto, un paraguas se abrió detrás. Era la sirvienta encargada de su habitación, mandada sin duda por el hotelero. No debe mojarse, dijo la muchacha en italiano, sonriendo. Mientras la criada sostenía el paraguas a su lado, la americana marchó por el sendero de piedra hasta llegar al sitio indicado bajo la ventana. El banco estaba allí, brillando bajo la lluvia, pero el gato se había ido. La mujer se sintió desilusionada. La criada la miró con curiosidad. «¿Ha perduto qualche cosa, signora?» «Había un gato aquí», contestó la americana. «Un gato, sí, il gato, un gato». La sirvienta se echó a reír. «Un gato, bajo la lluvia, sí». Se había refugiado en el banco y después, me gustaba tanto, quería tener un gatito. Cuando habló en inglés, la doncella se puso seria. «Venga, señora, tenemos que regresar. Si no, se mojará». «Me lo imagino», dijo la extranjera. Volvieron al hotel por el sendero de piedra. La muchacha se detuvo a la puerta para cerrar el paraguas. Cuando la americana pasó frente a la oficina, el padrone se inclinó desde su escritorio otra vez. Ella experimentó una rara sensación. El padrone la hacía sentirse muy pequeña y a la vez importante. Tuvo la impresión de tener una gran importancia. Después de subir por la escalera, abrió la puerta de su cuarto. George seguía leyendo en la cama. ¿Y el gato?, preguntó, abandonando la lectura. «Se ha ido». «¿Y dónde puede haberse ido?», dijo él, descansando un poco la vista. La mujer se sentó en la cama. «Me gustaba tanto. No sé por qué lo quería tanto. Me gustaba ese pobre gatito. No debe resultar agradable ser un pobre menino bajo la lluvia». George se puso a leer de nuevo. Su mujer se sentó frente al espejo del tocador y empezó a mirarse con el espejo de mano. Se estudió el perfil, primero de un lado, después del otro, y por último se fijó en la nuca y en el cuello. «¿No te parece que me convendría dejarme crecer el cabello?», le preguntó, volviendo a mirarse de perfil. George levantó la vista y vio la nuca de su mujer, rapada como la de un muchacho. «A mí me gusta como está. Estoy cansada de llevarlo tan corto, ya estoy harta de parecer siempre un muchacho». George cambió de posición en la cama. No le había quitado la mirada de encima desde que ella empezó a hablar. «Caramba, si estás muy bonita», dijo. La mujer dejó el espejo sobre el tocador y se fue a mirar por la ventana. Anochecía ya. «Quisiera tener el cabello más largo para poder hacerme un moño. Estoy cansada de sentir la nuca desnuda cada vez que me la toco. Y también quisiera tener un gatito que se acostara en mi falda y ronroneara cuando yo lo acariciara». «Sí», dijo George. «Y además, quiero comer en una mesa con velas y mi propia vajilla. Quiero que sea primavera y cepillarme el cabello frente al espejo, tener un gatito y algunos vestidos nuevos. Quisiera tener todo eso». «Oh, ¿por qué no te callas y lees algo?», dijo George, reanudando su lectura. Su mujer miraba desde la ventana. Ya era de noche y todavía llovía a través de las palmeras. «De todas formas, quiero un gato», dijo. Quiero un gato, ahora mismo. Si no puedo tener el pelo largo ni divertirme, por lo menos necesito un gato». George no la escuchaba. Estaba leyendo su libro desde la ventana. Ella vio que la luz se había encendido en la plaza. Alguien llamó a la puerta. «Avanti», dijo George, mirando por encima del libro. En la puerta estaba la sirvienta. Traía un gran gato de color carey que pugnaba por zafarse de los brazos que lo sujetaban. «Con permiso», dijo la muchacha.
El padrone me encargó que trajera esto para la señora. La caja de cuentos, cuentos de la lluvia. Transmitiendo desde la chinampa flotando. Y este fue El gato bajo la lluvia, un cuento de Ernest Hemingway. Y me vuelta Chinameca. La luz de la luna entraba por todas las rendijas del rancho y el ruido del viento en el maizal, compacto y menudo como de lluvia. En la sombra, acuchillada de láminas claras, oscilaba el chichorro lento del sambo. Acompasadamente chirriaba la atadura de la cuerda sobre la madera y se oía la respiración corta y silbosa de la mujer que estaba echada sobre el catre del rincón. La patinadura del aire sobre las hojas secas del maíz y de los árboles sonaba cada vez más a lluvia, poniendo un eco húmedo en el ambiente terroso y sólido. Se oía en lo hondo, como bajo piedra, el latido de la sangre girando ansiosamente. La mujer sudorosa e insomne prestó oído, entreabrió los ojos, trató de adivinar por las rayas luminosas, atisbó un momento, miró el chinchorro, quieto y pesado, y llamó con voz agria: ¡Jesúso! Calmó la voz esperando respuesta, y entre tanto comentó alzadamente: duermo como un palo, para nada sirve, si vive como si estuviera muerto. El dormido salió a la vida con la llamada, desperezóse y preguntó con voz cansina: ¿qué pasa, Eusebia? ¿Qué escándalo es ese? ¿Ni de noche puedes dejar en paz a la gente? Cállate, Jesúso, y escucha. ¿Qué? Está lloviendo, lloviendo, Jesúso. Y ni lo oyes, hasta sordo te has puesto. Con esfuerzo, malhumorado, el viejo se incorporó, corrió a la puerta, la abrió violentamente y recibió en la cara y en el cuerpo, medio desnudo, la plateadura de la luna llena y el soplo ardiente que subía por la ladera del conuco agitando las sombras. Lucían todas las estrellas. Alargó hacia la intemperie la mano abierta sin sentir una gota. Dejó caer la mano, aflojó los músculos y recostóse en el marco de la puerta. ¿Ves, vieja loca, tu aguacero? Ganas de trabajar la paciencia. La mujer quedóse con los ojos fijos mirando la gran claridad que entraba por la puerta. Una rápida gota de sudor le cosquilló en la mejilla. El vaho cálido inundaba el recinto. Jesús tornó a cerrar, caminó suavemente hasta el chinchorro, estiróse y volvió a oír el crujido de la madera en la mesida. Una mano colgaba hasta el suelo, resbalando sobre la tierra del piso. La tierra estaba seca como una piel áspera, seca hasta en el extremo de las raíces. Ya como huesos, se sentía flotar sobre ella una fiebre de sed, un jadeo que torturaba a los hombres. Las nubes, oscuras como sombras de árbol, se habían ido, se habían perdido tras de los últimos cerros más altos, se habían ido como el sueño, como el reposo. El día era ardiente, la noche era ardiente, encendida de luces fijas y metálicas. En los cerros y los valles pelados, llenos de grietas como bocas, los hombres se consumían torpes, obsesionados por el fantasma pulido del agua, mirando señales, escudriñando anuncios. Sobre los valles y los cerros, en cada rancho, pasaban y repasaban las mismas palabras. Cantó el carrao: va a llover, no lloverá.
El niño pareció advertido y compensó las palabras con una expresión confiada y familiar. No seas malcriado, comenzó el viejo, pero desarmado por la gracia bajó un tono más íntimo. ¿Por qué no contestás? ¿Por qué pregunta? Replicó con candor extraordinario. Tú escondes algo, o te has ido de casa de tu taita. No, señor. Preguntaba casi sin curiosidad, monótonamente, como jugando un juego. ¿Os has echado alguna lavativa? No, señor. ¿O te han votado por maluco? No, señor. Jesús se rascó la cabeza y agregó con sorna. ¿O te empezaron a comer las patas y te fuiste? ¿Oh, vagabundillo? El muchacho no respondió. Se puso a mecerse sobre los pies, los brazos y la espalda, chasqueando la lengua contra el paladar. ¿Y para qué? ¿Dónde vas ahora? Para ninguna parte. ¿Y qué estás haciendo? Lo que usted ve. Buena cochinada. El viejo Jesús no halló más que decir. Quedaron callados frente a frente, sin que ninguno de los dos se atreviese a mirarse a los ojos. Al rato, molesto por aquel silencio y aquella actitud que no hallaba cómo romper, empezó a caminar lentamente como un animal enorme y torpe, casi como si quisiera imitar el paso de un animal fantástico. Advirtió que lo estaba haciendo y le ruborizó pensar que pudiera hacerlo, para divertir al niño. ¿Vienes?, le preguntó simplemente. Calladamente el muchacho se vino siguiéndolo. En llegando a la puerta del rancho halló a Eusebia atareada encendiendo fuego. Soplaba con fuerza sobre un montoncito de maderas de cajón y papeles amarillos. Eusebia, mira, llamó con timidez, mira lo que ha llegado. Gruñó sin tornarse y continuó soplando. El viejo tomó al niño y lo colocó ante sí, como presentándolo con dos manos oscuras y gruesas sobre los hombros finos. Mira pues. Giró agria y brusca y quedó frente al grupo, viendo con esfuerzo por los ojos llorosos de humo. Ah. Una vaga dulzura le suavizó lentamente la expresión. Ajá, ¿quién es? Ya respondía con sonrisa a la sonrisa del niño. ¿Quién eres? Pierdes tu tiempo en preguntarle porque este sinvergüenza no contesta. Quedó un rato viéndolo, respirando su aire, sonriéndole, pareciendo comprender algo que escapaba a Jesús. Luego, muy despacio, se fue a un rincón, hurgó en el fondo de una bolsa de tela roja y sacó una galleta amarilla, pálida como metal, de dura y vieja. La dio al niño y mientras éste mascaba con dificultad la tiesa pasta, continuó contemplándolos a él y al viejo alternativamente, con aire de asombro, casi de angustia. Parecía buscar dificultosamente un fino y perdido hilo de recuerdo. ¿Te acuerdas, Jesús, de Cacique, el pobre? La imagen del viejo perro fiel desfiló por sus memorias. Una compungida emoción los acercaba. Cacique, dijo el viejo, como aprendiendo a deletrear. El niño volvió la cabeza y lo miró con una mirada eterna y pura. Miró a su mujer y sonrieron ambos, tímidos y sorprendidos. A medida que el día se hacía grande y profundo, la luz situaba la imagen del muchacho dentro del cuadro familiar y pequeño del rancho. El color de la piel enriquecía el tono moreno de la tierra pisada y en los ojos la sombra fresca estaba viva y ardiente. Poco a poco las cosas iban dejando sitio y organizándose para su presencia. Ya la mano corría fácil sobre la lustrosa madera de la mesa. El pie hallaba el desnivel del umbral, el cuerpo se amoldaba exacto al butaque de cuero y los movimientos cabían con gracia en el espacio que los esperaba. Jesús, entre alegre y nervioso, había salido de nuevo al campo y Eusebia se había tareado procurando evadirse de la soledad frente al ser nuevo. Removía la olla sobre el fuego, iba y venía buscando ingredientes para la comida, y a ratos, mientras le volvía la espalda, miraba de reojo al niño.
Desde donde lo vislumbraba quieto, con las manos entre las piernas, la cabeza doblada, mirando los pies golpear el suelo, comenzó a llegarle un silbido menudo y libre que no recordaba música. Al rato preguntó casi sin dirigirse a él: ¿quién es el grillo que chilla? Creyó haber hablado muy suave, porque no recibió respuesta sino el silbido, ahora más alegre y parecido a la brusca exaltación del canto de los pájaros. «Cacique», insinuó casi con vergüenza. «Cacique». Mucho gozo le produjo oír «ah» del niño. «Como que te está gustando el nombre». Una pausa y añadió: «Yo me llamo Eusebia». Oyó como un eco apagado: «Velita de cebo». Sonrió entre sorprendida y disgustada. «¿Cómo te gusta poner nombres? Usted fue quien me lo puso a mí, verdad es». Iba a preguntarle si estaba contento, pero la dura costra que la vida solitaria había acumulado sobre sus sentimientos le hacía difícil, casi dolorosa la expresión. Tornó a callar y a moverse mecánicamente en una imaginaria tarea, eludiendo los impulsos que la hacían comunicativa y abierta. El niño recomenzó el silbido. La luz crecía, haciendo más pesado el silencio. Hubiera querido comenzar a hablar disparatadamente de todo cuanto le pasaba por la cabeza, o ir a la soledad para hallarse de nuevo consigo misma. Soportó calladamente aquel vértigo interior hasta el límite de la tortura, y cuando se sorprendió hablando, ya no se sentía ella sino algo que fluía como la sangre de una vena rota. «Tú vas a ver cómo todo cambiará ahora, cacique». Ya yo no podía aguantar más a Jesús. Transmitiendo desde la enseñanza flotante. ¿Y qué se ha hecho cacique en toda la tarde? ¿Se habrá quedado por el conuco jugando con los animales que encuentra? Con cuanto bichito mira, se para y se pone a conversar como si fuera gente. Y más luego añadió, después de haber dejado desfilar lentamente por su cabeza todas las imágenes que suscitaban sus palabras dichas: «Y lo voy a buscar, pues». Alzóse del chinchorro con pereza y llegó a la puerta. Todo el amarillo de la colina seca se había tornado un violeta bajo la luz de gruesos nubarrones negros que cubrían el cielo. Una brisa aguda agitaba todas las hojas tostadas y chirriantes. «Mira, Eusebia», llamó. Vino la vieja al umbral preguntando: «¿Cacique está aquí?» «No, mira el cielo, negrito, negrito. Ya así se ha puesto otras veces y no ha sido agua». Ella quedó enmarcada en la puerta y él salió al raso. Hizo hueco con las manos y lanzó un grito lento y espacioso: «¡Cacique! ¡Cacique!». La voz se fue con la brisa, mezclada al ruido de las hojas, al hervor de mil ruidos menudos que como burbujas rodeaban la colina. Jesuso comenzó a andar por la vereda más ancha del conuco. En la primavera vuelta vio de reojo a Eusebia inmóvil, incrustada en las 4 líneas del umbral, y la perdió siguiendo las sinuosidades. Cruzaba un ruido de bestezuelas veloces por la hojarasca caída,
y se oía el escalofriante vuelo de las palomitas pardas sobre el ancho fondo del viento inmenso que pasaba pesadamente. Por la luz y el aire penetraba una frialdad de agua. Sin sentirlo, estaba como ausente y metido por las otras veredas más torcidas y complicadas que las del Canuco, más obscuras y misteriosas. Caminaba mecánicamente, cambiando de velocidad, deteniéndose y hallándose de pronto parado en otro sitio. Suavemente las cosas iban desdibujándose y haciéndose grises y mudables como de sustancia de agua. A ratos parecía Jesús ver un cuerpecito de niño en cuclillas entre los tallos del maíz y llamaba rápido: ¡Cacique! Pero pronto la brisa y la sombra deshacían el dibujo y formaban otra figura irreconocible. Las nubes, mucho más hondas y bajas, aumentaban por segundos la oscuridad. Iba a media falda de la colina y ya los árboles altos parecían columnas de humo deshaciéndose en la atmósfera oscura. Ya no se fiaba de los ojos, porque todas las formas eran sombras indistintas, sino que a ratos se paraba y prestaba oído a los rumores que pasaban. ¡Cacique!, llamaba la voz todavía tímida y se paraba a escuchar. Parecíale que había sonado algo como una pisada, pero no, era una rama seca que crujía. ¡Cacique!, hervía una sustancia de murmullos, de ecos de crujidos, resonante y vasta. Había distinguido clara su voz entre la zarabanda de ruidos menudos y dispersos que arrastraba el viento. Cerbatana, cerbatanita, era eso, eran sílabas, eran palabras de su voz infantil, y no el eco de un guijarro que rodaba, y no algún canto de pájaro desfigurado en la distancia, ni siquiera su propio grito que regresaba decrecido y delgado. ¡Cerbatana! ¡Cerbatanita! Entre el humo vago que le llenaba la cabeza, una angustia fría y aguda lo hostigaba, acelerando sus pasos y precipitándolo locamente. Entró en cuclillas, a ratos a cuatro patas, hurgando febril entre los tallos de maíz y parándose continuamente al no oír sino su propia respiración, que resonaba grande. Buscaba con rapidez y crecía vertiginosamente, con ansia incontenible, casi sintiéndose él mismo perdido y llamando. ¡Cacique! ¡Cacique! Había ido dando vueltas entre gritos y jadeos, extraviado, y sólo ahora advertía que iba de nuevo subiendo la colina, con la sombra, la velocidad de la sangre y la angustia de la búsqueda inútil. Ya no reconocía en sí mismo el manso viejo habitual, sino un animal extraño, presa de un impulso de la naturaleza. No veía en la colina los familiares contornos, sino como un crecimiento y una deformación inopinados que se le hacía ajena y poblada de ruidos y movimientos desconocidos. El aire estaba espeso e irrespirable, el sudor le corría copioso y él giraba y corría siempre, aguijoneado por la angustia. ¡Cacique! Ya era una cosa de vida o muerte hallar algo desmedido que saldría de aquella áspera soledad torturadora. Su propio grito ronco parecía llamarlo hacia 1000 rumbos distintos, donde algo de la noche aplastante lo esperaba. Era agonía, era sed, era olor de surco recién removido, flotaba ahora a ras de tierra, olor de hoja tierna triturada. Ya irreconocible, como las demás formas, el rostro del niño se deshacía en la tiniebla gruesa. Ya no le miraba aspecto humano, a ratos no le recordaba la fisonomía ni el timbre, no recordaba su silueta. ¡Cacique! Una gruesa gota fresca estalló sobre su frente sudorosa, alzó la cara y otra le cayó sobre los labios partidos y otra en las manos terrosas. ¡Cacique! Y otras frías en el pecho, grasiento de sudor, y otras en los ojos turbios que se empañaron. ¡Cacique! 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 Ya el contacto fresco le acariciaba toda la piel,
le adhería las ropas, le corría por los miembros lazos, y el gran ruido compacto se alzaba de toda la hojarasca y ahogaba su voz. Olía profundamente a raíz, a lombriz de tierra y a semilla germinada, a ese olor ensordecedor de la lluvia. Ya no reconocía su propia voz, vuelta en el eco redondo de las gotas. Su boca callaba como saciada y parecía dormir, marchando lentamente, apretando en la lluvia, calando en ella, acunado por su resonar profundo y vasto. Ya no sabía si regresaba. Miraba como entre lágrimas, a través de los claros flecos del agua, la imagen obscura de Eusebia, quien quieta entre la luz del umbral. Estos fueron fragmentos del cuento La lluvia del venezolano Arturo Uslar Pietri. La caja de cuentos, cuentos de la lluvia. Transmitiendo para el quinto poder desde la chinampa flotante. Después de lentas jornadas a caballo por espacio de medio mes y por caminos desconocidos y veredas sesgas, llegamos al país de la lluvia luminosa. La capital de este país, ignorado ahora, aunque en un tiempo fue escenario de claros hechos, era una ciudad gótica, de callejas retorcidas, llenas de sorpresas románticas, de recodos de misterio, de ángulos de piedra tallada, en que los siglos acumularon su pátina señoril de venerables matices de acero. Estaba la ciudad situada a la orilla de un mar poco frecuentado, de un mar cuyas aguas se debe a bacterias que viven en la superficie de los mares, de animálculos microscópicos que poseen un gran poder fotogénico, semejante en sus propiedades al de los coyucos, luciérnagas y gusanos de luz. Estos microorganismos, en virtud de su pequeñez, cuando el agua se evapora, ascienden con ella sin dificultad alguna. Más aún, como sus colonias innumerables son superficiales, la evaporación las arrebata por miriadas, y después, cuando los vapores se condensan y viene la lluvia, en cada gota palpitan incontables animálculos pródigos de luz que producen el bello fenómeno a que se hace referencia. A decir verdad, el mar a cuyas orillas se alzaba la ciudad terminó de mi viaje no siempre había sido fosforescente. El fenómeno se remontaba a 2 o 3 generaciones, provenía, si ello puede decirse, de la aclimatación de sus aguas de colonias fotogénicas, más bien propias de los mares tropicales. En virtud de causas térmicas debidas a una desviación del Gulf Stream y a otras determinantes que los sabios en su oportunidad explicaron de sobra, algunos ancianos del vecindario recordaban haber visto caer en sus mocedades la lluvia oscura y monótona de las ciudades del norte, madre del spleen y de la melancolía. Desde entonces, de llegar a la ciudad,
Al parpadear la tarde de un soleado y esplendoroso día de julio, gruesas nubes, muy bajas, navegaban en la atmósfera torva y electrizada. El guía, al observarlas, me dijo: «Su merced va a tener la fortuna de que llueva esta noche, y será un aguacero formidable». Yo me regocijé en mi ánima ante la perspectiva de aquel diluvio de luz. Los caballos, al aspirar el hálito de la tormenta, apresuraron el paso monorrítmico. Cuando aún no transponíamos las puertas de la ciudad, el aguacero se desencadenó, y el espectáculo que vieron nuestros ojos fue tal que refrenamos los corceles y, a riesgo de empaparnos como una esponja, nos detuvimos a contemplarlo. Parecía como si el caserío hubiese sido envuelto de pronto en la terrible y luminosa nube del Sinaí. Todo el contorno era luz, luz azulada que se desflecaba en las nubes de abalorios maravillosos, luz que chorreaba de los techos y era vomitada por las gárgolas, como pálido oro fundido, luz que, azotada por el viento, se estrellaba en enjambres de chispas contra los muros, luz que con ruido ensordecedor se despeñaba por las calles desiguales, formando arroyos de un zafiro y de un nácar trémulo y cambiante. Parecía como si la luna llena se hubiese licuado y cayese a borbotones sobre la ciudad. De hecho, es extraño que llueva con luna llena. Muy extraño. Pronto cesó el aguacero y transpusimos las puertas. La atmósfera iba serenándose. A los chorros centellantes se había sustituido una llovizna diamantina de un efecto prodigioso. A poco cesó también esta y aparecieron las estrellas, y entonces el espectáculo fue más sorprendente aún. Estrellas arriba, estrellas abajo, estrellas por todas partes. De las 1000 gárgolas de la catedral caían todavía tenues hilos lechosos. En los encajes seculares de las torres brillaban prendidas millares de gotas temblonas, como si los gnomos hubiesen enjollado la selva de piedra. En los plintos, en los capiteles, en las estatuas posadas sobre las columnas, en las cornisas, en el calado de las ojivas, en todas las salientes de los edificios, anidaban glóbulos de luz mate. Los monstruos medievales, acurrucados en actitudes grotescas, parecían llorar lágrimas estelares. Y por las calles inclinadas y retorcidas como un dragón de ópalo fundido, la linfa brillante huía desenfrenada, saltando aquí en cascadas de llamas lívidas, bifurcándose allá, formando acullá remansos aperlados en que se copiaban las eminentes siluetas de los edificios, como en espejos de metal antiguo. Los habitantes de la ciudad, las mujeres sobre todo, que empezaban a transitar por las aceras de viejas baldosas ahora brillantes, llevaban los cabellos enjollados por la lluvia cintiladora, y un fulgor misterioso, una claridad suave y enigmática, se desparramaba por todas partes. Parecía como si millares de luciérnagas caídas del cielo batiesen en sus alas impalpables. Absorto por el espectáculo nunca soñado, llegué sin darme cuenta y precedido siempre por mi guía al albergue principal de la ciudad. En una gran puerta, un hostelero obeso y cordial me miraba sonriendo y avanzó complaciente para ayudarme a descender de mi cabalgadura, a tiempo que una doncella rubia y luminosa, como todo lo que la rodeaba, me decía desde el ferrado balcón que coronaba la fachada: «Bienvenida sea su merced a la ciudad de la lluvia luminosa», y su voz era más armoniosa que el oro cuando choca con el cristal.
La caja de cuentos, cuentos de la lluvia. Inihuipa Chinamilpan. Transmitiendo para el quinto poder desde la chinampa flotante, nos despedimos hasta la próxima y recuerda, somos un producto de tu imaginación. Hasta la próxima caja de cuentos. Buenas lunas. Y chao, chao.